primera encuesta del año publicada hoy por Parametría de Paco Abundis en El Sol de México, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se mantiene con cerca del 50% de la preferencia efectiva del electorado, con el PAN en un lejano segundo lugar, con el 28%, y un López Obrador cerrando la ventaja del PAN, con un 23% del electorado. Mientras tanto, la agenda de los medios se carga hoy con los dichos de los candidatos en plena campaña, pese a lo que diga la ley. Y Alberto Bello obtuvo para CNN Expansión trascendentes declaraciones de Peña Nieto sobre el aval del PRI a la reforma constitucional que propone para abrir Pemex al capital privado y sobre la alianza del PAN con el PRD desde 2009 como causa de que no haya habido acuerdos con el PRI para otras reformas en el periodo de Calderón. Además, el Universal anticipó esta mañana el informe que más tarde dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre graves violaciones que se cometieron en el caso de los estudiantes muertos en la Autopista del Sol con la participación de agentes federales. Pero hay un caso para el análisis de cómo se establecen los temas de la agenda pública por parte de los medios, a pesar de los esfuerzos por evitarlo que se lleguen a hacer por parte del principal definidor primario de la agenda, que sigue siendo todavía el gobierno federal. Es el caso de la polémica inauguración el sábado de la muy retrasada estela de luz del Bicentenario. Mientras en la agenda global destaca el despliegue a la gira del archienemigo de Estados Unidos, el presidente de Irán, por Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para analizar los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Muy buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya me quedaste más lejos. Sí, pero de corazón estamos cerca, estamos muy cerca. Y para analizar los temas, y especialmente la primera encuesta del año, nos acompaña el maestro Francisco Abundis, el director de Parametría. Bienvenido, Paco, nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Paco. ¿Cómo estás? Y también están esas trascendentes declaraciones de Peña Nieto en una entrevista para CNN Expansión, y para comentarlas nos acompaña su entrevistador, el destacado periodista financiero Alberto Bello, director editorial de negocios y noticias del Grupo Expansión. Bienvenido, Alberto, con nosotros nuevamente. Gracias, Pepe. Y pese a los augurios en redes sociales, la encuesta en vivienda realizada a nivel nacional del 2 al 6 de enero de este año ya por Parametría para el Sol, la cadena de soles, la OEM, revela que la alianza PRI-PBM-PAN-PANAL, obtuvo el 49% de la preferencia efectiva de las personas consultadas. El PAN registró un 28%, mientras que la alianza PRD, PT y Movimiento Ciudadanos contabilizó el 23%. Y aquí hay dos noticias. El priista Peña Nieto se mantiene muy arriba en las encuestas, pese a las críticas que despertó en el Círculo Rojo, especialmente a partir de diciembre. Y López Obrador pues logra romper hacia arriba la barrera de los 20 puntos, de la que no había pasado prácticamente en los 5 años que lleva de campaña, para pues acercarse a quien resulte el candidato o la candidata del PAN. Paco, fue un buen golpe, fuiste el primero en salir en las encuestas. Mañana siguen Roy seguramente y Ulises, pero pues tú diste el primer paso. Yo creo que había algunas mediciones que ya estaban circulando internas, sobre todo en diciembre hubo varias. Ciertamente en enero no se había hecho todavía nada. Digamos, nosotros salimos entre semanas, lo cual no es muy común porque medimos finalmente entre viernes y lunes, sábado y domingo, que es cuando se encuentra al universo que queremos entrevistar, que es el promedio del electorado. En esta ocasión, por la relevancia que tenía, por la inquietud que había de medios de comunicación de saber cuál era el saldo, no solamente de bueno, los errores, no sé cómo, es que no le quiero llamar picias, pero claro, no, ese es el término, claro. Pero bueno, la falta de memoria del candidato que lleva la ventaja en las mediciones.
y la nominación de López Obrador por parte del PRD, que no se había digerido del todo o no había sido, digamos, pasó, pero finalmente fue a finales de noviembre, ¿no? Cuando este evento ocurrió. En diciembre casi no apareció nada, entonces bueno, pues esto ciertamente es la primera medición de enero, que para que la noticia es que un poco no hay noticia, ¿no? Sí, exactamente. Aunque, bueno, aunque hay noticia, una, porque había la expectativa de que bajara Peña Nieto. O yo creo que hay dos noticias, Pepe, porque una es, bueno, no baja tanto o no baja pues como se esperaría. Sí, o como se especulaba, ¿no? Porque yo creo que era más una especulación. Se porque especuló finalmente en formas de encuestas falsas. Sí, y además, ¿no? Bueno, también son las vacaciones de diciembre, en fin, ¿no? Pasan así como muchas cosas, y también vamos a ver cómo lo frasean los medios, ¿no? Porque finalmente es así como se mantiene muy alto, ¿no? Pero yo creo que es más, a mí me parece mucho más interesante lo de Andrés Manuel López Obrador, es decir, si levanta, si tiene una presencia, evidentemente es una presencia todavía muy baja comparada con, pero como lo decía Pepe al principio, es decir, si pasa de los 20, es decir, si hay ahí un despunte, ¿eso ustedes lo registran? Nosotros ya lo veníamos registrando en un rango, digamos, ese dato se ha movido un poco más, es de los que tiene más varianza. De hecho, los datos que tienen menos, digamos, movimiento es el de Acción Nacional, que siempre está en un rango de 26, 28 puntos, el del PRI, que también siempre está alrededor de 45, en esta ocasión está en 49, pero yo creo que lo que le da este capital político al PRD es que cuando el PRD se pone de acuerdo, cuando saca un candidato unificado, al PRD siempre le va bien. Es decir, es muy fácil que mejore la imagen del PRD cuando se ponen de acuerdo, porque el público, el electorado, yo creo que tiene una expectativa ahí por una izquierda representativa que les dé una opción de voto, y cuando logran concretar algo como lo que pasó en esta candidatura, es muy común que nos suceda que el PRD repunta, ¿no? Claro, ahora tenemos también el otro dato que dices no hay noticia, es decir, el altísimo nivel de conocimiento de López Obrador, de Peña Nieto, los altísimos niveles todavía negativos de López Obrador, 45 DAS más un 46 positivo, eso es muy interesante. Pero quizá lo nuevo también son que en todas las combinaciones de candidatos del PAN, porque ya hay candidatos, Peña Nieto queda arriba con porcentajes que van del 49 al 52%, mientras que solo si el abanderado panista es Ernesto Cordero, López Obrador sube al segundo lugar y el PAN baja al tercero. Eso es interesantísimo. Así es, yo creo que ahí es donde se está validando o se está reafirmando cada vez más esta tendencia de que el candidato importa, y estamos siendo cada vez una sociedad que vota menos por partido, o en abstracto, no da cheques en blanco, y lo que quiere ver es candidatos que tengan currículum, que tengan algo que decir de lo que han hecho, y en este caso Peña Nieto parece que lo tiene, ¿no? ¿Y de dónde viene el voto del PRD? ¿Tú dónde crees que...? Sigue siendo un voto básicamente de sus leales, de identificación partidista, pero ciertamente ya empezó a crecer entre independientes. De hecho, en la medición que había entre López Obrador y Marcelo Ebrard, López Obrador siempre tuvo a los perredistas y Ebrard siempre tuvo a los independientes. Yo creo que al lograrse esta candidatura única, algunos de estos independientes le están dando también capital político. Oye, me interesa ahora eso de los independientes, es decir, ¿cómo están colocados frente a todo este escenario? ¿No? Es decir, porque, bueno, vemos dónde está Peña, vemos dónde están los demás, no hay tanta noticia, no sé qué, pero ¿qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los que no se identifican con ninguno? De lo que tenemos registrado es 1 de cada 3 mexicanos hoy día, lo cual me parece como un dato revelador, se llamaría a sí mismo priista, ¿no? 1 de cada 3. 1 de cada 3, es decir, la base del PRI está en 33 puntos, lo cual hace mucho que no lo veíamos, ¿no? Y es una pregunta muy sencilla, es una pregunta clásica que viene de la escuela de Michigan de los 60, de independientemente de usted por quién va a votar, usted se considera panista, perredista, priista. Que una tercera parte del país se diga priista, yo creo que no es un tema menor. Luego tienes 21% de panismo y aproximadamente 12-14% de perredismo. Entonces, la diferencia entre lo que hoy obtienen electoralmente y lo que tienen de identificación sería voto independiente, lo cual diría que, pues entonces el PRI tiene cerca de 15 puntos, 16 puntos de voto independiente, el PAN tiene 8 puntos, 7 puntos, y el PRD tendría alrededor de 6 puntos. O sea, el voto independiente a fuerza se distribuye, es decir, no podemos pensar que el voto independiente en un momento dado
Así es, no vote el que o anule así es, el que tú no te consideres ser, pues no, digamos, simpatizante muy leal de un partido, no significa que no tengas alguna preferencia electoral y simplemente las tiene aquella opción política, que de hecho este voto independiente fue el que hizo crecer a López Obrador hace 6 años. Claro. Así. Bueno, el hecho es que la campaña ya está en los medios, pese a lo que diga la ley, tanto en la publicidad como en los informativos. El caso de la publicidad es risible, fíjense, spots de los precandidatos del PAN y de los ya virtuales candidatos presidenciales del PRI y el PRD nos asaltan a todas horas en cine, radio, televisión, con la advertencia de que están dirigidos solo a los miembros de esos partidos, como diciéndonos que nos tapemos los ojos y los oídos los que no pertenecemos a esos partidos. Es de chiste, en todas partes está esto, ¿no? Pero además, como la advertencia viene después, entonces... ya los oí, ¿y ahora qué hago? ¿No? Con... Es decir, no hay manera de que te digan, a ver, tápese todos los que no sean panistas, tápense los oídos y lo puedan ver. Ya en el cine está Josefina, en el radio está todo. Santiago Krill está en todos lados. Tienes que hacer el truco de que hacías cuando éramos niños. Dices, pero esto hasta solamente para los panistas, y esto para los priistas. ¿Qué hago? Si ya los oí, caray, no era para mí. O los eventos, ¿no? Donde te preguntan, ¿verdad que todos aquí son, no sé, están en el PRD, no sé qué? Sí, levantas la mano, entonces ya no hay problema, ¿no? Está haciendo agua, ¿no? Está haciendo agua la ley, ¿no? Es muy ridículo, sí. Es ridícula. Es como escolástica, digo yo, es como de medieval, así del sexo de los ángeles. Oye, pero si lo digo de una manera determinada, espantoso. Bueno, pero en los espacios informativos también vamos a hacer el seguimiento ahora. Peña Nieto gana también hoy la agenda de los medios con 2 notas de portada en el Universal y la Crónica y 5 notas de interiores referidas a la crítica del candidato priista a la inseguridad y al desempleo. Javi, es interesante, ¿te acuerdas que la semana pasada salió el primer monitoreo del IFE en que el PAN tenía toda la cobertura prácticamente y muy reducida? Parece que ahora el año empieza de otra manera. Sí, también hay que ver, ahora sí hay que decirlo abiertamente, quién está dando notas, ¿no? O sea, finalmente, quién se está reuniendo con quién. Bueno, Peña Nieto finalmente se reúne con los empresarios de Chihuahua y por lo tanto, bueno, también hay una serie de planteamientos. En el PAN, pues sabemos que siguen en sus pleitos internos, entonces no hay manera de dar nota más que el pleito interno de cómo lo van a resolver. Y Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia que me llama la atención. Esa es buena, Mientras AMLO permanece en la primera plana de Milenio hoy con sus no noticias, fíjate, sobre sus sentimientos hacia Diego Fernández de Ceballos, que sí lo quiere y no sé cuánto. No son noticias, pero son de primera plana, además de en interiores en otros 5 periódicos, con otras no noticias, porque sigue nombrando gentes en su gabinete y ofrece pues bajar los precios de la gasolina y el diésel. También una llamada en primera plana en el Universal sobre la preparación de un encuentro con empresarios. Bueno, ahí ya está dando un poco más de nota, ¿no? Que lo interesante también de esto es, se pensaba que quien seguía en la contienda interna, en la contienda electoral, que es Acción Nacional, tendría la mayor parte de la prensa, porque es lo que estaría generando todavía noticia. Es el dilema, ¿no? Una vez que eres candidato a la presidencia, yo creo que es difícil no cubrirlo, ¿no? Sí. O sea, noticiosamente tienes que decir lo que están haciendo y las posiciones que están tomando, ¿no? De hecho, yo creo que como periodistas lo que dices es, bueno, que estos resuelvan su bronca, yo voy a buscar entrevistar a los candidatos que ya sé que son. De todos modos hay que reconocer que en tal caso son no noticias también las otras, es decir, porque tampoco lo de Peña y lo de Andrés Manuel da como para hacer noticia, pero es cierto lo que tú dices. Se ha alargado tanto lo del PAN, que más bien está todo uno en la línea de decir, bueno, hay que lo resuelvan, nos avisan, ¿no? Y aquí se están moviendo de una forma u otra, unos más efectivos que otros, unos más efectistas que otros. Pero no noticias, en realidad estamos en un mundo de no noticias. Estamos llenos de no noticias, ¿no? Y lo que dicen ustedes, en el flanco del PAN, salvo Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, que sacan una pequeña primera llamada de primera plana en el Universal, pues sus actividades junto con las de Santiago Krill pasaron todas a interiores. Lo más importante quizás hoy fue el cambio en el equipo de Josefina Vázquez Mota con Roberto Gil, exsecretario particular de Calderón, en lugar de Teodoro Carrasco. Esto fue interesante, ¿cómo lo viste? Yo creo que Roberto Gil tiene un ascendente mucho más panista, ¿no? En una situación como en la que claro, Teodoro viene de ser gobernador priista, ¿no? Efectivamente, y además él ya está francamente buscando una gobernatura por Oaxaca, en la cual, por cierto, tiene, a nivel personalidad, tiene un... Por Chiapas, Roberto. No, Teodoro ya fue gobernador. No, pero ¿quién decías? Sí, está buscando la candidatura al Senado por Oaxaca. Teodoro, sí. Teodoro, entonces tampoco ya tal vez le permite esa aspiración seguir en la constitución. Claro, y hay una especie de enroque ahí, ¿verdad? Así es. Exactamente. Y en la nota, lo otro que es más interesante es que
más allá de lo que permite el IFE hacer o no, más allá de lo que determine si puedes hacer mítines o no, pues finalmente lo que está importando es la prensa, ¿no? Exactamente. Más allá de lo que diga el IFE. Porque ahí sí el IFE no se puede meter más que hacer su monitoreo y pues ya vemos que no pasa mucho, ¿no? Nos vamos a ir a un corte para continuar con estos temas, pues ya que toman fuerza y que están en el centro de las conversaciones y las discusiones públicas, las pláticas de usted. Volvemos. Me arranqué una costrita que me salió en la frente. Mi dermatólogo me dijo que era cáncer de piel. Y eso que yo siempre usaba un protector FPS 30. Me dijo que los que vivimos en ciudad y sobre todo los que planeamos viajar a la playa necesitamos un protector farmacéutico. Para él lo mejor es Dermoprada FPS 100. Me enseñó casos como el mío en www.youtube.com. Y ahí mismo, los expertos afirman que todos debemos usar Dermoprada FPS 100. Tú también velo y compruébalo. Por primera vez en México y en exclusiva traemos el mejor contenido de la WWE Raw para tu celular. Envía Raw al 42222 y sé parte del espectáculo más luminoso del planeta, donde puedes descargar regalo, imágenes de tus superestrellas favoritas, sonidos reales y videos de colección. Entra al ring de la mejor lucha libre del mundo. Recuerda, envía Raw al 42222. Gracias por prestarme tu cupido, recargarme de alegría, contagiarme de tu amor. Es que estamos conectados, en presente y en pasado. Tú y yo creamos los nuevos recuerdos. Donde está el trébol está la fortuna. Sorteos del trébol. Periodista de investigación. Es una profesión apasionante e impredecible. Comienza a poner en ti una adrenalina como de los pies a la cabeza. Estar al frente del equipo de Hora 21 es la consolidación de un sueño y de un proyecto que he perseguido por muchos años. Presentar cada noche una gran historia. Alejandro Palacios, Odín Patiño, Efraín Velarde, Marco Antonio Palacio, Darío Verón, Luis Fuentes, Fernando Espinosa, José Antonio García, Aaron Sandoval, Nestalí Teja, Diego de Buen, Javier Cortés, David Cabrera, Emilio Ranteo, Eric Vera, Kevin Quiñones, Carlos Campos, Kevin Escamilla, Hugo Timbrado, David Sazola, Juan Carlos Cacho, Eduardo Herrera, Michelle Castro, Guillermo Vázquez. Déjame ayudarte a tener una vida plena y exitosa. Necesito trabajo. Lo conseguirás. Quiero que me amen. Lo tendrás. Necesito dinero. Lo recibirás. Envía a Mira, seguido de tu signo, al 21111 y yo te guiaré en tu camino. Hace un mes tuve un episodio de gastritis que me llevó al hospital. Hoy está controlada gracias a Genoprazol. Mi médico me dijo que de no atenderme a tiempo, hubiera sido probable llegar al hospital con úlcera. Entra a YouTube y comprueba cómo médicos afirman que Genoprazol sí alivia todos los síntomas de la gastritis desde la primera toma y no solo temporalmente. Además, puedes ver una úlcera reventada que no se trató con Genoprazol. Tú también, velo y compruébalo. Genoprazol para... Estamos de regreso para hablar con Alberto Bello, director editorial de negocios y noticias del Grupo Expansión, y de los pormenores de la entrevista que logró con el virtual candidato priista Enrique Peña Nieto para CNN Expansión, pues en la que el puntero en la carrera presidencial le asegura que tiene el aval del PRI para la reforma constitucional que permita abrir a Pemex a la inversión privada. Y además les dijo que no hubo otras reformas desde 2009 porque el PAN fue el que se alió con el PRD contra el PRI. Cuéntanos, Alberto, de los términos de esta entrevista, pues que pone a la revista Financiera Expansión en el centro del debate político. Bueno, yo creo que lo hablamos aquel viernes, precisamente. Sí. Uno de los problemas por los que este país no crece es porque no se puede hacer reformas, y creo que la crítica que se le podría plantear a la plataforma que ha presentado Peña Nieto en su libro y en sus decálogos es, oye, algunas de estas cosas ya las hizo el PAN antes, y
pues la entrevista, pues quise meter ese punto ahí, decir, oye, vamos a ver, primero, tienes garantizadas estas reformas que tu partido no ha aprobado en el pasado, y segundo, en qué se diferencian de las del PAN, y creo que es interesante el spin que le dio al cuestionamiento, porque en el fondo es un cuestionamiento, ¿no? Claro. Dice, no, el problema no es que mi partido no haya querido hacer reformas, sino que el gobierno nos traicionó. El PAN nos traicionó al aliarse con el PRD. Se refiere a las alianzas en los estados. A las alianzas de los estados en 2009, y después de esa traición nosotros ya no podíamos seguir siendo su socio. Y lo dice así, de hacer alianzas constructivas, él decidió aliarse con los radicales y desde ese momento lo echamos para atrás. El PAN ha retomado la entrevista y dice que Peña Nieto es un cínico, que el PRI ha boicoteado todas las reformas. Pero me parece muy interesante el spin de lo que podría ser una crítica, le da la vuelta y dice, no, un momento, mi partido está siendo constructivo y hubo una traición. Sí, yo me iría sobre todo por esa parte, por el spin, porque bueno, finalmente, es decir... Estamos en competencia electoral. Estamos en donde estamos, ¿no? Aquí es spin, así como, es comunicación. Nosotros somos muy buenos y la verdad es que el PAN y el PRD se aliaron y no nos dejaron... Bueno, no, aquí lo que es comunicación. Entonces me gusta mucho esto que tú como lo planteas, es decir, cómo le puedes dar la vuelta y en un momento dado, que creo que en ciertos temas, sin duda, Peña Nieto, el PRI, en ciertos temas logra, digamos, como en otros no, en otros se siente completamente desencanchado, pero en algunos temas logra muy bien este spin que hace además que en este caso el PAN y el gobierno tengan que reaccionar. Cuando logras que tengan que reaccionar, tú pusiste el tema en la agenda, ¿no? Y yo me parece que eso es lo importante ahí. Y en la entrevista que duró 1 hora y vimos muchas cosas, lo que se ha publicado ahora se publicó en varios medios de Grupo Expansión, en CNN Expansión, CNN México y en ADN Político. Es interesantísimo eso, ¿no? Son 3 plataformas para lanzar un mismo producto segmentado, según el interés de tus audiencias. Como sabemos en esta mesa, los medios han cambiado, son otro mundo y la reingeniería se aplica, y aquí nosotros en Expansión tenemos un sistema que se llama Kinesis, donde yo hice una entrevista que se va a publicar en 5 medios. Claro. Hoy se ha publicado en 3, faltan 2, entonces, y así vamos pues redistribuyendo un poco los contenidos. Que déjame hacer el anuncio, porque ADN Político yo creo que va a tener de las mejores coberturas de datos electorales. Bueno, en este caso la MAI estamos, ¿no?, contribuyendo un poco con ¿Porque tú estás ahí o por qué lo dices? La Asociación de Encuestadores, ¿no? Es que me sonó así como de solo faltó que dijera. Eso no es Alberto, tiene muy buena cobertura. No, muy bien. Pero entonces, lo interesante de Peña Nieto, lo que dice Gaby, yo lo que sentí no es ese candidato titubeante y nervioso yo lo sentí mucho mejor preparado para... O sea, creo que lo que pasó en diciembre hizo el diagnóstico. Por áreas, sí. No, porque le pregunté de Montiel, le pregunté y yo lo que le preguntaste de las pifias que no se atrevía a decir Paco. De hecho le pregunté literalmente, las pifias se comentan y lo que quieren es presentar un candidato hueco, un candidato mediático. ¿Eres ese candidato? Es lo que dice... Bueno, ni modo que te dijera que sí. No se pregunta si se lo pregunté como... ¿Qué le dirías? Le dije, ¿qué le dirías a quienes te ven así? O a los que quieren saber. Sí. Y él dice, bueno, y creo que otro spin, yo diría, yo estoy concentrado en lo fundamental, quienes quieran bien que soy, que se fijen en mi trayectoria, en lo que hice en el Estado de México, cumplir compromisos. Creo que lo está... Pero una parte que es un gran informe de gobierno, ese es el argumento que da, que es una campaña de testimoniales. Bueno, a ver, compromisos. Son despistes, soy despistado. A ver, pero antes de que aquí digamos que Peña Nieto es lo máximo... Una playera roja. Yo lo que digo es que está muy bien preparado. Y lo que digo es que siento un candidato que muy disciplinado. Alberto dice que está muy bien preparado. Paco dice que no ha perdido nada, entonces... Entonces, pues ya, ¿qué hacemos? Ya vámonos todos, ya yo creo que el reto del PAN y del PRD es pues desnudar esas debilidades que él sabe que tiene. Peña Nieto yo creo que es consciente de sus debilidades. Sus debilidades número 1 es el electorado que no confía, es el electorado que cuestiona el pasado del PRI. Y luego el otro que cuestiona su oquedad o su posible debilidad. Y eso ya se ha preparado, él ya tiene su spin. Ahora, ¿y cuándo viene la entrevista que le vas a hacer a Andrés Manuel López Obrador? Ya se la hicimos, no se la hice yo, pero le hicimos una entrevista donde pues habló de todo este tema de la República Amorosa, pero también donde la primera vez que habló de amor, AMLOS,
fue en una entrevista con ADN Político. Sí. Que quede claro que aquí estos muchachos tienen la playera roja que ya dice ¡Viva Peña Nieto! No, al revés. ¿Quién era el reportera o reportero del amor con López? Miguel Ángel. No, y le hicimos una entrevista muy extensa. ¿Quién es Miguel Ángel? Miguel Ángel. Es que pensé que era... Ahora, en eso, Alberto, yo no sé cuál es el guión que están haciendo para las entrevistas, porque parte de lo que diría esta medición de, bueno, ya le voy a llamar pifias al tema, es muy distinto a lo que pasa en redes sociales, como tú bien sabes, Gaby. Es decir, porque todo el mundo que lee las redes no cree que esto sea la opinión pública promedio. Que con algunos Andrés Manuel no trae un discurso económico. No. Peña Nieto sí trae una plataforma económica que es muy, creo que puede o tiene el riesgo de ser cuestionada por alguna parte del PRI, el PRI que esté más... Pero por eso le preguntaste si el PRI lo apoyaba en esas audacias, digamos, que respecto al nacionalismo tradicional del PRI. Y le pregunto, y en la entrevista que publicaremos en Expansión la primera semana de febrero ya completa, hablamos también del tema de la generalización del IVA y esos temas que son muy delicados para la plataforma del PRI. Con López Obrador el tema es un poco más sus debilidades, ¿no? Y su lectura del país, de su trayectoria, y pues su propuesta económica la tiene muy clara desde hace muchos años, ¿no? Y es lo que es. Muy bien, pues en materia de seguridad, vamos a cambiar de tema. El Universal adelantó hoy, pues una exclusiva buena en su titular, el informe que hoy dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que documentó graves violaciones contra los estudiantes en la normal rural de Ayotzinapa, con la participación de policías ministeriales de la entidad, pero también con elementos federales que dispararon, dice, contra los estudiantes de manera indiscriminada. Y este es otro debate, ¿no? Unos están por estas violaciones contra los estudiantes y otros contra las transgresiones legales de los estudiantes. Está un poco dividido en la agenda, pero la Comisión de Derechos Humanos ya tiene esta posición que obviamente va a ser muy polémica. Y hay otro debate, creo, ahí en medio, porque es el tema de las policías. Si hoy día el promedio del ciudadano ya está empezando a distinguir bastante bien lo que es policía federal, claro, que son policías locales. Sí. Hay por lo menos antes era la policía, y eso sí lo ha logrado esta administración. ¿Tienes datos duros? Sí, lo tengo en medio, y hay entre 5 y 8 puntos de diferencia entre lo que es una policía y la otra, cuando al inicio de esta administración era la policía, como dice Pepe. Este tema no es menor en ese sentido, porque entonces, si los disparos vinieron tanto de una policía y la otra también estuvo involucrada, hay un tema institucional de imagen. Pero además pareciera que en el caos comunicativo que ha sido todo esto, porque realmente el gobierno de Guerrero lo ha manejado muy mal, ha sido realmente un caos comunicativo, pareciera que quien empieza a poner un poco de orden, por lo menos es la Comisión de Derechos Humanos, cuando marca algo, ¿no? Cuando ya pone un planteamiento, claro, reaccionaron los estudiantes, dijeron es muy débil, lo que ustedes quieran, pero por lo menos hay un primer planteamiento que no se había tenido. No, y un posicionamiento muy duro, o sea, muy... De otros titubeos que ha tenido y definiciones, aquí sí sale con una conclusión muy clara, muy claro, sí. Y un tema de comunicación que es la supuesta tortura a un estudiante para hacer aparecer que era el que disparó, o sea, una serie de cosas realmente que yo nunca he visto a la comisión tan firme en algo. Y tan puntual, ¿verdad? Sí. Pero hay un caso para el análisis de cómo se establecen los temas de la agenda pública por parte de los medios. Fíjense, a pesar de los esfuerzos por evitar que este tema esté en la agenda, que se hace estos esfuerzos que se hacen por el principal definidor primario de la agenda, que sigue siendo todavía el gobierno federal. Es el caso de esta polémica inauguración el sábado de la muy retrasada estela de luz del Bicentenario. Y tú anduviste por ahí, muy interesante. Como dicen los reporteros, que los llamaron unas horas antes diciéndoles que fueran a un ensayo, que no era importante cubrirlo, y claro, resultó ser un albazo, un sabadazo, dijeron todos los columnistas. Yo no fui tanto el sábado, sino ayer, el domingo, porque habían dicho que iba a ser el domingo, y como se anunció que iba a haber muchas protestas, entonces fue el sabadazo, lo pasaron para el sábado. Yo ayer domingo me fui a dar una vuelta, y sí, había un grupo importante de gente protestando y demás, pero es que yo creo
Pepe, Alberto, Paco, que era prácticamente imposible que ganaran esto. Salir bien de eso, salir bien de esto, es decir, no había forma por cómo se ha manejado, por la percepción, por la realidad, no solamente por la percepción, entonces no había forma. Ahora, lo que vimos, lo que alcanzamos a ver el sábado por televisión, yo lo vi por televisión, pues fue un acto absolutamente desangelado, frío, el presidente... Con su familia y el gabinete, no se podía acercar nadie. Ahí, luego cuando se ponen ahí medio a inaugurarla y los ponen a que toquen la estela y durante un ratotote y no pasaba nada y luego se salen, todo era un poco accidentado. Y además, bueno, tiene que ver también un poco con el entorno que estamos. Yo creo que este sí es uno de los momentos más desafortunados. De lo oscuro en todo, ¿no? Oscuro en costos. Oye, yo decía hoy que es tan opaco como finalmente los materiales que usaron, que tenían que haber sido mucho más translúcidos de lo que fueron, ¿no? Y oscura también la cobertura y oscura también la inauguración. A mí me comentaba María Luisa Díaz de León, una periodista que trabaja en Grupo Expansión, decía, esto me recuerda a la llegada de Calderón. Entró por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Aquí igual. Entraron por la puerta de atrás. Y salió por la de adelante. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. No es por nada por el tema, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana martes. Los invitamos a que continúen con Guillermo Ochoa y Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.